Me alegro de verlos. Dios los bendiga mucho. Hoy, tomémonos un tiempo para estudiar juntos la Biblia, con el sermón titulado El pecado de tomar la palabra de Dios como una broma. La gente del mundo de hoy considera las palabras de Dios como una broma. Ellos piensan, es poco probable que lo que está escrito en la Biblia se cumpla. Como resultado, cometen errores insensatos. No viven de acuerdo con las enseñanzas de Dios. Hoy, veamos la historia de Lot de los tiempos de Sodoma y Gomorra. Al hacerlo, aprendamos la sabiduría sobre este asunto. ¿Cómo debemos emplear este tiempo de fe en estos últimos días? Veamos el libro de Génesis capítulo 19, versículo 12. En Génesis capítulo 19, versículo 12 está escrito: Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí alguno más? Yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: Levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas, ¿cuál fue su reacción? Pareció a sus yernos como que se burlaba. Tomaron la palabra de Dios como una broma. Continuemos con el versículo 15 para ver cuál fue el resultado. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: Levántate, toma tu mujer y tus dos hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él. Y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: No, yo os ruego, señores míos, he aquí, ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia, que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió: He aquí, he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, la iniquidad del pueblo había aumentado de tal manera que Dios destruyó ambas ciudades. En esta escena, cuando los ángeles entregaron las palabras de Dios a Lot como mensajeros, Lot escuchó sus palabras y las entregó a su familia, a sus yernos y a sus hijas. Sin embargo, como sus yernos nunca antes habían experimentado este tipo de destrucción, consideraron sus palabras como una broma. En ese momento, las palabras de Lot no eran simplemente las palabras de cualquier hombre. Aunque él habló y entregó las palabras de Dios tal como eran, sus yernos las consideraron una broma. ¿Cuál fue el resultado? Cuando la destrucción cayó sobre Sodoma y Gomorra, nadie sobrevivió. Todos fueron destruidos. Se encontraron con un final miserable. Entonces, debemos preguntarnos, ¿qué nos enseña esta lección hoy en día? Numerosas personas del mundo consideran las palabras de Dios como una broma. Cuando Dios dice: llevaré a cabo este plan, Él definitivamente llevará a cabo su obra, pero la gente piensa que nunca sucederá.
Hermanos, actualmente existe una guerra en curso entre Rusia y Ucrania. Además, continúan ocurriendo guerras civiles en toda la aldea global. Jesús dijo, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estas son las señales del fin del mundo. Con estas palabras, Jesucristo enseñó plenamente a sus hijos y los despertó cuando vino a esta tierra hace 2000 años. En el libro de Lucas capítulo 21, Jesús dijo, pero cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en la azotea deben huir inmediatamente. Nadie debe descender a su casa a buscar ropa extra, sino huir de inmediato. Cuando el ejército romano asedió Jerusalén y estaba a punto de conquistarla, muchas personas recordaron las palabras proféticas de Jesús y huyeron a una ciudad llamada Pella, que estaba lejos de Jerusalén. No obstante, el resto de la gente permaneció allí. Al principio, Jerusalén fue sitiada por el ejército romano dirigido por el general Vespasiano y estuvo a punto de caer. Sin embargo, la muerte del emperador Nerón los obligó a retirarse. El ejército romano se retiró para reprimir la guerra civil romana, pero los israelitas malinterpretaron la razón. Los israelitas pensaron que el ejército romano había huido porque tenían miedo de Israel. En realidad, fue la providencia de Dios que dio a sus amados hijos, los israelitas, tiempo para huir. Inmediatamente después de esto, Jerusalén fue atacada por segunda vez por el hijo de Vespasiano, el general Tito. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue sitiada completamente por el ejército romano. Al final, 1.100.000 personas murieron en Jerusalén y 97.000 fueron llevadas cautivas. Ya que el ejército romano rodeó por completo la ciudad, los israelitas no pudieron recibir ningún suministro. Como resultado, morían por el hambre. Un día se comieron a los hijos de esta casa y al día siguiente a los hijos de aquella otra. Pasaron por una situación tan terrible. Cuando se levantó el asedio, después del primer ataque, los que no tomaron las palabras de Dios como una broma, sino que las tomaron muy en serio, huyeron a la lejana ciudad de Pella. Dios les dio tiempo para huir de modo que no enfrentaran una situación tan miserable y dolorosa. Sin embargo, hubo quienes consideraron las palabras de Jesús como una broma y dijeron, el ejército romano está levantando su asedio contra nosotros y huyendo porque nos temen. ¿Acaso no somos poderosos? Al ver su vanidad y la trágica historia de la destrucción del reino de Israel en el año 70 después de Cristo, podemos entender que los que sufren, los que son destruidos y los que perecen sin esperanza en esta tierra son los que toman las palabras de Dios como una broma. Toda la historia y los registros de la Biblia testifican y prueban que estos son los resultados dados a los que no tomaron en serio las palabras de Dios, ni las entendieron, ni las recibieron correctamente. Ante nosotros aún se encuentran las profecías sobre el último juicio de fuego. Veamos el libro de Segunda de Pedro capítulo 3. En Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 3 está escrito: sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Burlarse denota el acto de mofarse o ridiculizar, ¿no es así? En los postreros días vendrán los que se burlan y ridiculizan, andando según sus propias concupiscencias. Versículo 4.
y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Dónde está la promesa de Dios de venir a esta tierra? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos, ¿qué hacen? Ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Está escrito, estos ignoran voluntariamente. Esto describe la actitud de los que toman las palabras de Dios como una broma. Veamos el versículo 2. Capítulo 3, versículo 2. Para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. El apóstol Pedro quiere que recordemos las palabras pronunciadas en el pasado por los profetas y el mandamiento dado por Jesucristo al pueblo de Dios a través de los apóstoles. Continuemos con el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. Todas estas son profecías, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechas por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Muchos toman esta palabra como una broma. Sin embargo, esto es solo su propia opinión y pensamientos. Dios ya ha profetizado sobre el futuro de la tierra. Él separa a los que toman su palabra de profecía como una broma de los que la toman en serio. Nunca debemos olvidar el hecho de que las palabras de Dios siempre se han cumplido según las profecías. Continuemos con el versículo 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dios mantendrá en espera todas estas cosas hasta el día del juicio y la destrucción de los hombres impíos. Continuemos con el versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué Dios tarda en venir? Aunque Dios ya ha completado todos sus preparativos, Él está esperando por nosotros, porque quiere que todos sus hijos participen de la salvación, de modo que ni uno solo sea destruido, ya que sus amados hijos aún no comprenden lo que es el arrepentimiento, la esperanza en el eterno reino de los cielos, y la sinceridad y la veracidad de su palabra. Dios los está esperando hasta que comprendan plenamente todo esto. Si Dios viene pronto, sería bueno para los que están preparados, pero ¿acaso no hay otras ovejas que aún no están en la verdad? Hasta que las ovejas regresen a Sión y renazcan con las enseñanzas perfectas de Dios, Dios las espera. Dios pone todas estas cosas en espera hasta que lleguen al completo arrepentimiento. Veamos el versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas,
¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán? Está escrito que ese día sin duda llegará. Los que toman esta palabra en serio se preparan, mientras que los que la toman como una broma piensan a la ligera y no se preparan en absoluto. En la parábola de las 10 vírgenes, hay 5 vírgenes que prepararon el aceite y 5 que no. Todas estaban en la misma posición para encontrarse con el esposo. Sin embargo, solo 5 de ellas estaban listas y las otras 5 no. ¿Por qué creen que no se prepararon? Cuando pensamos en la razón mediante el título del sermón de hoy, fue porque consideraron la palabra de Dios a la ligera, como si fuera una broma. Los que valoran la importancia de la palabra de Dios siempre se preparan con fe, considerando que el breve tiempo que se nos da cada día es un tiempo para prepararse. Por otro lado, los que no consideran importante la palabra de Dios no avanzan hasta que puedan ver el cumplimiento con sus propios ojos y tener convicción. Dios les dirá: nunca os conocí, cerrará la puerta y los echará, ¿verdad? Ya que ese tiempo llegará sin falta, Cristo usó las parábolas para concederles una gran comprensión a sus hijos. Por lo tanto, lo mismo ocurre con las palabras de 2 de Pedro capítulo 3, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Los que valoran las palabras de Dios hacen grandes esfuerzos. Los que consideran grande el peso de la palabra de Dios siempre se preparan. Jesús dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, los que estén en sus casas deben huir a las montañas inmediatamente, sin siquiera sacar ropa extra. Cuando ocurrió exactamente esa situación, los que recordaron las palabras de Jesús siguieron sus palabras y huyeron a otra ciudad. Sin embargo, los que no atesoraron sus palabras no se dieron cuenta, aunque se estaban cumpliendo justo delante de ellos, ni lo notaron. Diferentes cosas están sucediendo en esta tierra, como está escrito en 2 de Pedro capítulo 3. Los cielos están siendo destruidos por el fuego y los elementos se están derritiendo con el calor. Estamos en una situación en la que debemos hacer todo lo posible para ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz con Dios, como está escrito en el versículo 14. Vayamos al libro de Malaquías y confirmemos que todas estas palabras no son falsas, sino verdaderas profecías de Dios. Pasemos al capítulo 4 de Malaquías. En Malaquías capítulo 4 versículo 1 está escrito: porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios, y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Los que temen el nombre de Dios se refiere a los que temen el nombre de Dios y obedecen su palabra y la honran. Para ellos nacerá el sol de justicia. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Está escrito: porque he aquí viene el día. Por lo tanto, ese día llegará sin ninguna duda, ¿no es así? Esto no significa que probablemente llegue el día o no. Entonces, ya que ese día llegará, ¿qué debemos hacer mientras lo esperamos?
¿Qué está escrito en 2 de Pedro capítulo 3? Está escrito, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Ya que nosotros no consideramos las palabras de Dios como una broma, debemos grabar todas estas palabras de Dios en nuestro corazón y hacer todo lo posible por ponerlas en práctica. Todos deberíamos tener esa fe, ¿no es así? Sin embargo, cuando mostramos esto a la gente, muchos lo consideran una broma. Ellos nunca piensan, esto se cumplirá, esto se hará realidad. Si hubieran creído en las palabras de la Biblia, ¿qué habrían hecho? Habrían venido a Sión y se habrían preparado. Se armarían nuevamente con la palabra de Dios y obedecerían su voluntad mientras llevan una vida santa y piadosa. ¿No es verdad? ¿No se esforzarían al máximo para ser hallados sin mancha, irreprensibles y en paz delante de Cristo? No obstante, al igual que los yernos de Lot, quienes consideraron la palabra de Dios como una broma, las personas de la actualidad no prestan mucha atención a la palabra de Dios, a pesar de que se les ha dado a conocer y se les predica a través de los profetas de Dios. En cambio, ellos preguntan, ¿por qué dicen cosas tan negativas que nos hacen sentir tan incómodos? Hermanos, las palabras de Dios fueron dadas para salvar a la humanidad. No hay ninguna palabra negativa. Sin embargo, la gente del mundo solo las toma como una broma y no confían en estas palabras de profecía. Por lo tanto, ¿no deberíamos dedicar más nuestro corazón y mente a salvar el mundo? Dios nos hace saber su voluntad de que en el pasado juzgó al mundo con agua y que ahora lo juzgará con fuego. Veamos Génesis capítulo 6, versículo 5. ¿Por qué Dios dice que juzgará al mundo? Ciertamente, Dios podría guiar a este mundo hacia la paz, pero el hecho de que la humanidad haya llegado a una situación que requiere un juicio indica que la iniquidad del mundo es muy grande. Dios ha sido increíblemente paciente hasta el final. Por eso se le llama el juicio final. Veamos el capítulo 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Hay un registro en la Biblia de que Dios inundó todo el mundo en los días de Noé. Dado que el pecado estaba desenfrenado y la maldad de las personas era tan grande, Dios ya no toleró su iniquidad, sino que los juzgó y castigó, como se ve en Génesis capítulo 6. Veamos Génesis capítulo 19, versículo 1. En el capítulo 19, versículo 1 está escrito, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos, y se inclinó hacia el suelo y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él, y entraron en su casa y les hizo banquete, y coció panes sin levadura y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Entonces Lot salió a ellos a la puerta, y cerró la puerta tras sí y dijo,
Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera, y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron, quita allá. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Entonces los varones alargaron la mano, y metieron a Lot en casa con ellos, y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa, hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. En el tiempo de Sodoma y Gomorra, la iniquidad era tan grande que los pensamientos y los estándares morales estaban tan depravados, al igual que en la época en que Dios juzgó al mundo con agua, por la misma razón. ¿No es por eso que Dios llevó a Sodoma y Gomorra a juicio con fuego? Lo mismo ocurre con la aldea global en la que vivimos ahora. Ahora estamos en una época en la que todo tipo de cosas inicuas se están difundiendo por todo el mundo a través de Internet. Estamos expuestos a un entorno en el que cualquiera puede acceder fácilmente a esas cosas. Dado que esta es la situación, Dios ya no puede tolerar la iniquidad de las personas en la actualidad. Por tanto, Dios está mostrando su voluntad de juzgar al mundo con fuego. No debemos tomar esto como una broma. Todas las palabras de Dios son advertencias y profecías que sin falta se cumplirán. Por lo tanto, no debemos tomar esto como una broma y vivir descuidadamente. Vayamos a Sofonías capítulo 1, versículo 2. En el capítulo 1, versículo 2 dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Destruiré los hombres y las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. En la época del diluvio de Noé, los peces del mar no fueron destruidos. Fue porque en ese momento el mundo fue juzgado por agua. Sin embargo, en los últimos días, ¿qué pasará con los peces en el mar? Incluso los peces serán destruidos. Veamos el versículo 7. Calla en la presencia de Jehová, el Señor, porque el día de Jehová está cercano, porque Jehová ha preparado sacrificio y ha dispuesto a sus convidados. Pasemos al versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Todos estos eventos son causados por el pecado y la iniquidad del mundo, como en los días de Lot y Noé. Ahora vivimos en tal época. Siempre debemos reflexionar si tomaremos todas estas palabras que Dios nos ha dado en serio y con sinceridad, o si las consideraremos una broma. Está escrito, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Procurad con diligencia ser hallados por Cristo sin mancha e irreprensibles en paz.
Siempre grabemos estas palabras en nuestro corazón. Haciendo esto, preguntémonos siempre, ¿cómo podemos llevar una vida santa y piadosa que agrade a Dios? Y así planifiquemos el resto de nuestra vida correctamente. Hagamos todo lo posible para encontrar a nuestros hermanos perdidos, guiar al mundo al arrepentimiento y al camino de la salvación, para que podamos completar el Evangelio. Tenemos que levantarnos y alumbrar la luz, ¿no es así? A diferencia de los yernos de Lot, no debemos considerar las palabras de Dios como una broma. A partir de este momento, volvamos a armarnos con la palabra de Dios para que todos los miembros de la familia de Sión puedan ser salvos y entrar en el eterno reino de los cielos en esta etapa profética preparada por el Padre y la Madre celestiales. Les pido a todos que completen el Evangelio a través de la hermosa unidad y armonía entre hermanos en la verdad de la Pascua del nuevo pacto. Muchas gracias.